Me, only me. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y como siempre nos acercamos hasta ustedes para traerles temas de interés. ¿Sabían que en Bilbao existe el primer dispensario de cannabis, de marihuana? Vamos a tratar el asunto hoy aquí en directo con un gran especialista, él es Andoni, y sabe todo, muchísimo sobre este tema y nos va a dar muy buenos consejos. Después seguiremos con la comida. Sabemos que nos encanta comer y tiene mucho que ver con las emociones, por eso incluso dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro. Hablaremos aquí en directo también sobre este tema. Y para terminar, un viaje virtual a las cuevas de Carranza y será a través también de un especialista. Se ha presentado una gran exposición para acercarnos a esta cultura que bueno, tiene que ver mucho con la naturaleza y sobre todo con nuestra cultura patrimonial. Hablaremos de todo ello aquí en directo, así que quédense un ratito con nosotros, que vamos a estar en muy buena compañía. Vamos a comenzar con Andoni Estefanía. Él es un gran experto en el tema de cannabis, en el tema de marihuana y sobre todo porque trabaja en un dispensario, el primero que hay aquí en Bilbao, en el que se ofrece este tipo de productos con carácter medicinal. Tranquilos, vamos a explicar todas las características sobre este tipo de productos que pueden ser tipo aceites, pueden ser alimentos, etcétera, etcétera, pero siempre con el objetivo medicinal. Andoni, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hay una tienda, se Sí, llama Grow Shop. sí, Ecologic Grow Shop. Estamos en la avenida Sabino Arana, número Ujú, 40, muy cerquita de aquí. en el Eh, centro de Bilbao, en el efectivamente. centro de Bilbao, eso es. Ujú. Y nada, llevamos casi 7 años abiertos y bueno, inicialmente la tienda se enfocaba básicamente hacia el cultivo de cannabis, pero bueno, hemos decidido abrir un poco más el Ampliar, negocio, ¿no? ampliar un Ujú. poquito el negocio y ahora vamos a dar este servicio de cannabis medicinal, de productos que contienen CBD, que luego explicaremos lo que es. Todos los productos tienen menos del 0,2% de THC para poder cumplir con la ley, que es importante, por supuesto. Y se trata al final de dar una alternativa a toda la gente que nos está viendo y a toda la gente de Bilbao, pues para poder tratar esos problemas que tienen, esos problemas de salud, a través de una planta milenaria como es el cannabis. Ujú. Bueno, ya ven ustedes que Andoni viene dispuesto a contarlo todo. Él es así, quiero decir que tiene tanto conocimiento de la materia que de hecho gente que ha estado con él, bueno, ha sido totalmente asesorado y muy gratamente. Sí, uno de los puntos fuertes de la tienda precisamente es el asesoramiento. Nosotros intentamos siempre, en todo momento, pues escuchar qué es lo que nos tiene que contar el cliente o el paciente, e intentamos asesorarle y darle toda la información para que él pueda elegir entre las distintas alternativas que tiene. Mucha gente nos estará escuchando y dirá, pero vamos a ver, si esto del cannabis, la marihuana, esto es de fumar porros y estas cosas, Sí. que no es nada bueno, es ilegal, no debería estar autorizado, etcétera, etcétera. Vamos a ir paso a paso detallando todas las cosas porque sí que es cierto que este tipo de plantas se cultivan desde antiguo Sí, y siempre han tenido usos diversos, es decir, desde el punto de vista religioso, medicinal, correcto. terapéutico, se han hecho aceites, Ujú. se han hecho incluso cuerdas, es decir, tiene muchísimos Así usos. es. De ahí que muchas veces a la planta de cannabis se la compare con un cerdo en plantas, porque realmente de la planta de cannabis se puede aprovechar todo o prácticamente todo. Se pueden hacer fibras textiles, se puede utilizar para hacer material para construcción, se pueden sacar aceites, evidentemente se puede utilizar con fines medicinales, con fines recreativos. La verdad es que es una O sea, a planta. nivel industrial y a nivel particular. Sí, en México, por ejemplo, hay empresas que se dedican a hacer bloques de cáñamo y con esos bloques están realizando viviendas para, bueno, pues como Increíble. dentro de un proyecto con fines sociales. Y bueno, es una planta que hasta ahora ha tenido muy mala prensa durante Ujú. muchísimo tiempo
Y nosotros desde Ecologic Grow Shop lo que queremos es un poco darla a conocer, que todo el mundo sepa cuáles son las propiedades de la planta de cannabis y que luego cada uno decida. Nosotros vamos a asesorarle, vamos a explicar en todo momento cuáles son los usos y cuáles son los límites legales. Por supuesto, es importante que la gente lo sepa, ¿no? Vamos a comenzar desde lo básico. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la marihuana y el cannabis? Muy bien. La Andoni. planta de cannabis sativa ha sido cultivada a lo largo de los siglos con dos fines. Por una parte se eligieron cepas de la planta con propiedades mecánicas fuertes, que fuesen resistentes, pues para hacer fibras, para hacer materiales de construcción, etcétera, etcétera. Y luego otras se fueron seleccionando por sus propiedades medicinales y recreativas. Entonces, a las plantas de cannabis sativa que tradicionalmente se utilizaban para hacer fibras textiles y que no tenían prácticamente efecto psicoactivo, se le llamó cáñamo. Y a las plantas que en cambio fueron seleccionadas por su efecto psicoactivo y medicinal se le denominó o se le viene llamando marihuana, es lo que conocemos como marihuana, pero realmente ambas plantas, digamos, son la misma. O sea, es una misma planta que ha derivado, digamos, en dos opciones, En ¿no? dos opciones, correcto. Ahora mismo la normativa aquí a nivel nacional, Sí. ¿qué permite tanto de una como de otra? Bien, la planta de cannabis sativa tiene dos componentes principales o cannabinoides que son el THC y el CBD, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Los dos componentes tienen propiedades medicinales muy interesantes, pero la mayor diferencia es que el THC tiene efecto psicoactivo, es decir, coloca. Narcótico. Eso es. ¿Mm? Y el CBD, en cambio, no lo tiene. Entonces, tenemos un límite legal que es que los productos que tenemos en tienda tienen que tener menos del 0,2% de THC, es decir, del componente que coloca, y en cambio con el CBD no tenemos pues ninguna restricción, ¿no? De ahí que tengamos incluso cristales de CBD al 99%, ahí no tenemos ninguna restricción. Entonces nosotros lo que ofrecemos son productos con CBD, productos que tienen CBD que, para poder aprovechar las propiedades medicinales de la planta de cannabis, pero evitándonos el colocón y de paso cumpliendo la ley. Para que lo vean los telespectadores, hoy hemos traído 3 productos. Ah, has traído alguna cosa. Que los Bueno, vamos a enseñar. estamos viendo, ahora mismo hablaremos también de estas dos plantas, porque también, digamos, hay 3 maneras de adquirir estos productos. Eso es, nosotros siempre decimos a los clientes que vienen preguntándonos por la marihuana medicinal, les decimos que tienen 3 vías para poder acceder aquí a la marihuana medicinal. La primera vía es adquiriendo este tipo de productos que son ricos en CBD. Tenemos aquí, por ejemplo, los chicles. Déjamelos o enséñalos ahí directamente a pantalla. Que son una forma de, una cajita de chicles, ¿no? el CBD. Estos en concreto tienen 150 miligramos de CBD, vienen 10 chicles, con lo cual cada uno tiene 15 miligramos de CBD. Normalmente se suele recomendar una dosis diaria. Hay unas pautas establecidas, aunque todavía se está estudiando, que aconsejan tomar entre 20 y 30 miligramos según la patología diarios. Entonces con cada chicle ya tendríamos prácticamente cubierto la mitad. Y además una forma muy fácil. Quiero decir que no hay que consumir. hacerse el tradicional cigarrillo para adquirir, ¿no? esa dosis. Otra forma de tomarlo sería mediante el aceite de CBD, que es un aceite sublingual, en los cuales hay que echar gotas debajo de la lengua y tiene un efecto también muy interesante. Es otra forma de tomar el CBD. Y por último hemos traído desde Holanda, hemos comprado una empresa holandesa. La semana pasada hemos traído líquido para cigarro electrónico, con lo cual es otra forma de poder consumir el CBD y de beneficiarse de los efectos medicinales del cannabis. Estos son 3 ejemplos, hay muchísimos más, por supuesto. Claro, tenemos mermelada medicinal. Mermelada medicinal también, claro, porque se hacen también mantequillas. Se pueden hacer mantequillas, se puede tomar el cannabis de muchísimas formas. Claro. Hablamos de 3 opciones, es decir, hay productos, también se pueden comprar semillas de 2 tipos. Eso es correcto.
la segunda vía sería el autocultivo, cultivar, se pueden elegir semillas de variedades índicas y de variedades sativas. Explícanos un poquito esa diferencia, vamos a insistir. Sí, las variedades índicas normalmente suelen tener un efecto más narcótico y más relajante, y las variedades sativas suelen tener un efecto, digamos, más eufórico, más euforizante y más cerebral. También, O sea, uno para subir, digamos, sí, la las índicas serían para estima, utilizarlo por la noche después de cenar para y relajar. para relajarse, y las sativas serían más bien pues para utilizar durante el día, para tener que, cuando se tienen que hacer trabajos de tipo creativo, por ejemplo, como diseñar, Estimulantes, ¿no? dibujar, efectivamente, pues la verdad es que ayudan mucho las variedades sativas. También existen las variedades híbridas, que tienen un porcentaje de Un sativa poco y de... otro porcentaje Ujú. de índica. Según las recomendaciones que nos dan los dispensarios de marihuana medicinal que están abiertos ya en Estados Unidos, para cada patología hay una variedad de marihuana que puede funcionar mejor que otra. Entonces nosotros uno de los servicios que prestamos en la tienda es precisamente, solemos comprar frecuentemente libros sobre cannabis en Estados Unidos, estamos en contacto con los dispensarios de allí, vamos a las ferias que anualmente se hacen tanto en Irún como en Barcelona, y estamos muy pendientes de todos los avances que hay en lo que se refiere a cannabis medicinal y a cannabis recreativo. Claro. Claro, porque estamos en un momento en el que la legislación se está abriendo mucho a Sí, este tipo de dispensarios sí. y sobre todo a que sea un tipo bueno, pues de producto posible en el mercado. Eso es. Entonces nosotros queríamos ofrecer, por una parte, este tipo de producto. La segunda vía para acceder era la que tú me comentabas, ¿no? El autocultivo. Nosotros Ujú. explicamos a los clientes cómo se cultiva, cómo se germinan las semillas y cómo se puede cosechar para obtener los cogollos, las flores de la marihuana. Y luego, a partir de ahí, cómo se pueden hacer extracciones de aceite o cómo se pueden hacer mantequillas para que el paciente pueda consumir la marihuana de forma segura y que no se vea obligado a tener que fumársela. Ujú. Además, de forma natural, puesto que el cuidado ha sido en el Eso es, propio hogar, con el eso es, calor del hogar, ¿no? correcto. ¿Qué necesitan este tipo de plantas, Pues principalmente? básicamente es una planta que necesita tres cosas: necesita luz, necesita agua y necesita nutrientes. Tenemos que cubrir esas tres necesidades de la planta, y luego es una planta que es muy agradecida, porque a nada que se la trata y que se está un poco, que se la mima, la verdad es que crece muy bien, se desarrolla muy bien y da, Sus frutos, ¿no? da una cosecha pues realmente interesante, cada plantita. También tratáis mucho con asociaciones. Eso es, esa es la tercera vía para Ujú. acceder al cannabis medicinal. En Bilbao, hasta donde yo sé, creo que hay tres clubes de cannabis. Entonces, nosotros, otro de los servicios que damos, ya que esa información es pública y está en el portal With Maps, que es uno de los portales donde aparecen pues todos los clubes canábicos que pueda haber en el Estado español, también dispensarios de marihuana medicinal que pueda haber tanto en Estados Unidos como en Canadá, también Ujú. aparecen los coffee shops de Ámsterdam, de los que habíamos hablado. Y como esa información es pública y nos viene la gente muchas veces también preguntando, pues nosotros es una tercera alternativa que queremos dar a los clientes. Comentas que hay tres aquí en Bilbao. Sí, eso es, hay Ujú. tres en Bilbao, ha llegado a haber más. Hace poco hemos tenido noticias bueno, de las resoluciones del juicio a Panag, y bueno, nosotros al final desde la tienda pues no somos solamente, digamos, tenderos, sino que también somos activistas por la regulación del cannabis y bueno, en ese sentido, yo siempre digo que este no es un trabajo como otro cualquiera y que lo hacemos muy a gusto y que además es un trabajo que te da personalmente satisfacciones cuando ves que puedes ayudar a los clientes. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la tienda, pues no estaba muy convencido sobre el tema del cannabis medicinal, a pesar de que lo había leído, y hasta que no vino un cliente hace un par de años con Parkinson, y realmente bueno, pues me impresionó mucho porque era una persona era muy grande, ¿no? Era un chico muy alto, que venía temblando un montón, y me dijo: necesito aceite de CBD porque es lo único que me cura, que me deja tranquilo y que me reduce los síntomas
del Parkinson, ¿no? Y la verdad es que me impresionó verlo mucho, porque hasta entonces, pues toda la gente que me hablaba sobre el cannabis medicinal era gente que tenía intereses, ¿no? Pues gente que me quería vender productos, o gente del sector, o tal. No pacientes, No pacientes, pero por primera vez vino alguien a decirme que realmente le funcionaba. El bienestar que le producía. Que realmente le funcionaba. Me impactó mucho. Y bueno, se lo hemos ido ofreciendo a los demás clientes que iban viniendo, y la verdad es que la mayor parte de las veces la respuesta es muy buena, y en ese sentido la verdad que estamos muy contentos. Vamos a hablar de esa parte medicinal y terapéutica, claro, porque bueno, pues sé que se trata para muchas enfermedades. Sí. Realmente no se cura, es decir, no es una medicina curativa, sino que ayuda pues en los dolores, en la mejora de la piel. Tiene efectos paliativos, ya que hay que tener en cuenta que tanto el THC como el CBD tienen efectos medicinales o terapéuticos muy interesantes. Es un potente analgésico, es decir, reduce el dolor, lo cual es muy interesante y es natural, en muchísimas patologías. Decir que no lleva químicos, etcétera. Efectivamente. También es un potente antiinflamatorio, por ejemplo. También es antiemético, es decir, reduce las náuseas y los vómitos. Entonces, para muchas patologías, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, para los pacientes que tengan cáncer y estén con quimioterapia, pues desde luego, el cannabis medicinal, hay quien dice que lo cura. Nosotros, desde luego, intentamos tener una política de comunicación honesta para los clientes, y lo que sí les podemos decir es que la calidad de vida el cannabis medicinal puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Más que resolver el problema en sí. Y eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, en el momento en el que el cannabis medicinal puede beneficiar a un paciente, pues yo creo que es una alternativa que merece la pena probar, y que la gente lo tiene que saber. ¿Algún ejemplo más sobre terapia medicinal? ¿Para qué tipo de pacientes? Bueno, hemos visto, por ejemplo, con el glaucoma, con el tema de la presión intraocular. Hay muchísimas enfermedades para las cuales puede estar indicada, para los cuales puede estar indicado el tema del cannabis medicinal. Por ejemplo, el tema de ansiedad, depresión, también puede venir muy bien el cannabis medicinal. Bueno, lo que está claro es que cada caso es particular, sí. y bueno, pues una vez expuesto Andoni, seguro que os da una muy buena referencia de las cosas que se pueden hacer, los productos que se pueden tomar, etcétera. Así es. Andoni, supongo, esto es una pregunta que te voy a hacer, pero que vamos, me sé la respuesta, que estarás a favor de la legalización de la marihuana, del cannabis. Claro, nosotros... ¿Abierta total o con algún tipo de restricción? ¿Cuál sería un poco...? Bueno, yo creo que si se hace una regulación del cannabis, bueno, habría que hacerla de una forma completa, habría que hacerla de una forma que esté bien estructurada, pero yo desde luego apuesto por una regulación en la cual las restricciones a la venta sean similares a las que tiene el alcohol. Es decir, los menores de 18 años, evidentemente, de la misma manera que no deben fumar tabaco o no deben beber alcohol, pues tampoco deberían fumar cannabis, ya que es una etapa en la cual se está desarrollando su cuerpo y se está desarrollando su mente, y realmente hay estudios en los cuales pues se afirma que no es recomendable fumar en edades tempranas. Pero después de esa restricción, pues yo creo que legalizarle el cannabis es una opción muy buena, ya que por una parte, si regularizamos el cannabis, todas las actividades asociadas al cannabis se podrían gravar, es decir, tendrían impuestos, ¿no? Entonces sería una vía positivamente a nivel nacional. Claro, ¿no? sería una en vía. Las arcas. Eso es correcto, sería una vía para aumentar la recaudación y para no tener que recortar, por ejemplo, en servicios públicos. Otra de las derivadas de la regulación sería la creación de empleo. Y como segunda derivada de la creación de empleo serían todavía más impuestos recaudados a través de las personas que ya estarían en activo, ¿no? Entonces yo creo que es una... O sea, tú lo ves más en positivo que en negativo, desde luego. Sí, claro, por supuesto. Es una vía que, desde luego, que yo creo que es muy interesante, y que yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo en casa. Tenemos aquí lugares en los cuales tenemos casi un 20% de desempleo, y yo creo que ya es hora de ofrecer una solución, que sea sostenible en el tiempo,
y que desde luego sea un servicio más, sí, ¿no? eso, A la sea población. un servicio más, correcto. Bueno, pues sí que es verdad que hay países como China, por ejemplo, que es el primer productor de Sí, cannabis, y sí, luego el de los países más restrictivos, que puede ser sí. Francia, es donde más se consume. Es Es, decir, hay es, ciertas incongruencias a Sí, nivel mundial, ¿no? es muy curioso efectivamente que Francia sea uno de los países de la Unión Europea con una legislación más restrictiva en cuanto a cannabis y que en cambio sea el país en el que más cannabis se consume. Y en cambio Holanda, con la Claro. legislación que tiene, todo lo contrario, está a la cola, ¿no?, de los países en donde se consume Ujú. cannabis. Entonces yo creo que esa es otra pista que nos debe llevar a reflexionar sobre este tema. Bueno, los tiempos cambian, ya lo sabes, Sí, hay bueno, temas que evolucionan muy despacio. Ya tenemos en Bilbao el primer dispensario sí, de de CBD, cannabis, correcto, eso es. así que con esa perspectiva medicinal y terapéutica, y con Andoni, que como le veis es una fuente inagotable de información y os asesorará directa y personalmente, pues de una forma Claro. muy directa y muy Nosotros estamos personal. deseando que venga la gente a... Bueno, nosotros tenemos la tienda siempre abierta, tenemos la puerta siempre abierta para que todo el mundo entre, para que todo el mundo pueda Participar, entrar, ¿no? para preguntarnos, para que nos haga las consultas, a cualquier duda que tengan, que se acerquen y nosotros siempre les vamos a atender y les vamos a explicar pues todas las alternativas que tienen y Ujú. Todas las todas variedades las que cosas que ofrecéis. tiene este mundillo. La página web que también la tenemos aquí directamente en pantalla, ecologicgrowshop.com, y si no directamente, pues con Andoni en Sí. la tienda. Tenemos más perfiles en redes sociales, tenemos Facebook, donde tenemos dos páginas abiertas, tenemos también un Twitter y estamos ahora empezando con el canal de YouTube y nada, estamos Pues nada, ya tienes tu intentando... primer vídeo, o sea Sí, que va a ser este el estreno. sí, va a ser uno de los primeros vídeos porque habíamos hecho algún vídeo un poco casero nosotros mismos sobre la tienda y tal. Y bueno, la verdad es que con muchísimas ganas de estar, desde luego encantado de estar aquí en Telebilbao contigo y de que nos hayáis dado esta oportunidad pues para difundir un poco lo que es el cannabis y sus propiedades medicinales, claro. Bueno, pues nosotros encantados también. Andoni, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta nueva aventura en la que te inicias, y esperemos que mucha gente tenga, bueno, pues ayuda Ujú. en esa parte medicinal. Como siempre, nuestro tiempo se agota, Andoni, y tenemos que seguir con el programa. Gracias por haber Muchísimas venido. gracias a vosotros, hemos estado muy a gusto aquí en Telebilbao y cuando queráis volveremos. Bueno, pues así lo haremos, claro que sí. Seguimos, vamos a hacer una breve pausa donde tenemos alguna información que daros y después hablaremos de